Sufijo fi. El sufijo fi indica que la acción del verbo recae en una tercera persona. Al ser neutro de género, se traduce como la, lo, le, las, los o les. Para el caso de la primera persona singular, la terminación n se convierte mayoritariamente en ñ. ¿Por qué mayoritariamente? Porque hay localidades en donde se conserva la n. Lista de ejemplos. Con el verbo dungun quedaría dungufin le hablé o dungufin. Dungufimi le hablaste. Dungufi le habló. Como pueden observar, en el caso de la segunda persona está la letra I del sufijo y la letra I del marcador de persona, quedando estas fusionadas de la siguiente manera. Dungufimi le hablaste. Dungufi le habló. Otros ejemplos. Pefin lo vi o pefin. Ramtufimi le preguntaste. Kimeltufimi le enseñaste. Kelyufimi le ayudaste. Lelifi lo miró a él o ella. Ejemplos en oraciones. Guiñe. Huilla dungufin tañi wenui rupumeu. Huilla dungufin tañi wenui rupumeu. Ayer le hablé a mi amigo en el camino. Epu. Klan tungei pefin tañi wenui. Klan tungei pefin tañi wenui. Hace 3 días lo vi a mi amigo. Kla. Maun ramtukefi mapuche dungu nichezki kañichuchu. Maun ramtukefi mapuche dungu nichezki kañichuchu. Maun suele preguntarle asuntos o temas mapuches a su abuelo y su abuela. Fentepui tain chilcatún.